Como siempre, un placer de estar en esta jornada compartiendo con ustedes. Gracias, como siempre, por la invitación. Un saludo al equipo organizador de la tradicional cumbre virtual de 5G América, en particular a nuestro amigo, compañero, referente de estos temas en el continente, José Otero. También muy cariñosamente al equipo liderado por Lorena Rivera, que hoy nos convoca eh, para discutir, conversar y quizás polemizar, no estaría mal, ¿no? Sobre el estado de situación de las telecomunicaciones en América Latina, cooperación para impulsar la digitalización. Ya es costumbre que José y su equipo nos convoquen a este espacio de intercambio y debate sobre los escenarios de la industria, las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocios y el marco legal para desarrollarlos. Obviamente, en toda la cumbre podrán ustedes, ¿cierto?, escuchar a prestigiosos exponentes, expositoras, expositores, disertantes, que van a compartir sus experiencias con nosotros y nos darán a conocer las últimas tendencias de la industria. La conectividad, sin duda, hoy día no hay discusión de que la infraestructura digital es el gran habilitante para la vida social, económica y productiva de nuestras naciones, tanto para ejercer nuestros derechos, pero también como desarrollo estratégico de los distintos sectores y verticales de las industrias y del desarrollo de nuestros territorios. Algo que parece de perogrullo decirlo hoy día en el año 2024, pero quizás hace 7 años atrás no había todavía una noción generalizada y de sentido común que entendiera que las telecomunicaciones, las redes de conectividad, las redes de infraestructura digital, tanto fijas como móviles, hoy día además satelitales, que se incorporan en plenitud a este ecosistema, casi en igualdad de condiciones, vienen a ser el gran habilitante de nuestras economías. Pero ¿qué rol cumple la infraestructura de conectividad? ¿Cómo fomentar a los proveedores de acceso como habilitadores de las industrias? ¿Cómo vienen los marcos regulatorios, normativos, los marcos legales en materia de impulsar de manera estratégica y casi diría yo de manera definitiva los marcos legales que permitan, ¿cierto?, entender y comprender que la conectividad es factor determinante para el desarrollo? En América Latina, como ustedes mejor que yo saben, existen 240 millones de latinoamericanos que deciden voluntaria e involuntariamente no acceder a Internet. Un porcentaje alto es debido a que no cuentan con los presupuestos mensuales para poder hacerlo por los altos costos. Otro porcentaje, no menor, tiene que ver con que no le ven el interés a acceder a Internet o a las nuevas tecnologías, por tanto no le dan valor a esa promesa de la sociedad de la información y de la tecnología para el bienestar social. Y por otro lado, otro porcentaje de la población que no accede por falta de habilidades digitales, competencias o habilitación digital. Estamos dejando a más del 38% de la población regional fuera de los beneficios de las nuevas tecnologías. A pesar del aumento del tráfico de la banda ancha móvil, y en particular en países como Chile, Uruguay, Costa Rica, eh, y muchos, ¿cierto?, de América Central, que gozan de buenos indicadores de cobertura, penetración, acceso y uso, por los despliegues, ¿cierto?, de toda la evolución de la tecnología móvil, desde el 3G, 4G y hoy día en 5G. A pesar de eso, la banda ancha fija solo representa un porcentaje menor en el despliegue total, pero a contrario de las redes móviles, por las redes fijas pasa más del 83% de todo el tráfico de Internet. Por tanto, acá el primer punto es la necesidad imperiosa de poder desplegar redes de fibra óptica de banda ancha a la mayor cantidad de hogares posible en un plazo determinado. Ustedes mejor que yo saben, ¿cierto?, las políticas de la Unión Europea, como han fijado ciertos estándares, ciertas condiciones, ciertas metas al año 2020-2030, entre ellas que todos los hogares de España, por ejemplo, cuenten con 1 giga en sus hogares. A pesar de que existen más de 5.400 millones de personas que están ahora, en este momento, conectados a Internet, el número de personas desconectadas en el año pasado eran de 2.600 millones de personas, representando el 33% de la población mundial. Este porcentaje es similar si lo llevamos
y hacemos zoom a las particularidades de nuestros países. Tenemos lo que hemos llamado los tres tercios. Un tercio de personas muy bien conectadas, de estándares mundiales, globales, ¿cierto? En las mejores condiciones. Otro tercio de la población que acceden no de manera totalmente satisfactoria y un tercio de la población que no está accediendo tanto a Internet como al uso de las nuevas tecnologías. No es nada nuevo. Lo nuevo sería poder encontrar ciertos factores determinantes que pudieran combatir la desigualdad digital. Con Pepe hemos discutido mucho de estos temas, que aquí no estamos hablando de barreras ni de brechas fijas, sino que son brechas y barreras que responden a una condición de desigualdad estructural en nuestros países. Por tanto, que no acceda a Internet, desafortunadamente, es un habitante, es un ciudadano o ciudadana que tampoco está gozando de los beneficios de buenas condiciones de educación, de salud, de otros tipos de prestaciones, de trabajo, en fin. Es parte, ¿cierto?, de una desigualdad que se está cada vez más estructurando y cada vez necesita, por tanto, que la política pública en materia de telecomunicaciones no se anide ni se arrincone, sino que sea capaz, ¿cierto?, de desatar una transversalidad y una horizontalidad con todas las otras estructuras del Estado. Las brechas de asequibilidad globales no se están reduciendo lo suficientemente rápido. Los servicios de banda ancha, especialmente la banda ancha fija, sigue siendo costosa en muchas economías de ingresos bajos y medios. A pesar de esto, hoy día estamos y damos la bienvenida a la gran industria de la interfaz, de la integración, de la interacción y la comunicación de la humanidad, ¿no? Hoy día estamos en presencia ya no de esta industria opaca, fome, podríamos decir, muchas veces de las telecomunicaciones, que en nuestros tiempos, ¿cierto? Ya era solo encapsulada en unos pocos y teníamos unos lenguajes lo suficientemente sofisticado para que fuese incomprensible para la mayoría de la población. Bueno, esa industria hoy día es una industria mucho más abierta, mucho más didáctica, mucho más de un vocabulario y una taxonomía del lenguaje que es mucho más amplia y es, por tanto se hace mucho más entendible. En la medida que se ha hecho entendible, ha podido penetrar, ¿cierto?, a otros ecosistemas, pero la virtud de esta industria hoy es sin duda que es la gran interfaz de la integración, de la interacción y de la comunicación de toda la humanidad. De esa industria es la que estamos hablando. No estamos hablando ni menos, ni nada menos, ¿cierto?, de que esta es la industria que es el gran habilitante, ya no solamente para la comunicación, sino que hoy día es la gran interfaz de la interacción y de la integración de la humanidad. Como ustedes bien saben, ¿cierto?, nosotros en Chile hemos logrado generar un espacio de conversación que de tanto en tanto, de manera muy humilde, nos gusta poner en común, un poco para que ustedes también puedan conocer cuáles han sido los avances, los retrocesos, ¿cierto? Los inconvenientes o las buenas noticias, ¿no? Que hemos podido generar en nuestro país y que es particularmente extendible, ¿cierto?, a todos los países de nuestro continente. Como ustedes ya saben, después de 6 años, luego que con la presidenta Bachelet presentáramos la ley de Internet como servicio público, en el año, finalizando, ¿cierto?, su periodo en el año 2018, hoy día ya tenemos una ley, solo falta el último trámite que es sobre su promulgación. Fueron 6 años de discusión en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero esa ley tiene bastantes cosas que son virtuosas y que la podemos conversar durante esta exposición, ¿cierto?, o en el transcurso de la cumbre. Además de que Internet como servicio público, recordaron ustedes, además, esta conversación se sitúa en plena pandemia, cuando estábamos discutiendo precisamente con muchos de nosotros, ¿cierto?, acerca de la esencialidad del servicio, en pleno confinamiento, ¿cierto?, había que asegurar ciertos servicios que eran básicos para la población, entre ellos luz, agua, servicios de gas en algunos casos, pero el acceso a Internet era otro factor determinante de los 4 ciertos servicios básicos que necesitaba nuestra región para poder hacer su vida meridianamente normal dentro de sus hogares.
Y en ese momento, en esa coyuntura, estábamos discutiendo, ¿cierto?, precisamente el tema de Internet como servicio público, la esencialidad del servicio, la obligatoriedad de la prestación en las localidades desatendidas, en fin, fue una rica y abundante conversación. Es un hito que un poco moderniza el marco regulatorio en nuestro país. La mayoría de las leyes que nos regulan en la región fueron entendidas, concebidas y dictadas hace más de 42 años. En el caso chileno en específico, ¿cierto? Con un paradigma del mundo fijo. Y esto sin duda que es un salto importante, significativo, para modernizar un marco regulatorio que debe ser lo suficientemente ágil, liviano y que esté en plena evolución. Lo relevante para la conversación que nos ha convocado José tiene que ver, por ejemplo, que en esta ley se pone como principio la compartición de infraestructura. El uso compartido de infraestructura hoy día es un asunto estratégico. ¿Por qué? Porque estamos frente a unas industrias, ¿cierto?, que han evolucionado sus modelos de negocio, que con la evolución del modelo de negocio también han evolucionado todos los tipos y perfiles de clientes. Por tanto, hoy día la compartición de infraestructura abierta, neutral, agnóstica, tanto fija como móvil, incluso satelital, hoy día es determinante y estratégico para el proveedor de servicio final o para el proveedor de servicio al público, ¿no? Y eso es un asunto estructural, dar las facilidades para la compartición de infraestructura, para su uso, ya sea de infraestructura física, ya sea infraestructura, ¿cierto?, en el core, ya sea todos los tipos de compartición de infraestructura, es una buena noticia. Una buena noticia porque además de que prosiguen la senda de la desagregación de las industrias, también viene a consolidar una industria independiente, que es el proveedor neutro de infraestructura. Y eso también para nuestros países, consolidar esos modelos y en particular aquellos que tienen que transportar, ¿cierto?, la cantidad de tráfico, incluso llegar, ¿cierto?, hasta lo que nosotros llamamos no la última milla, sino que la primera milla, es decir, llegar con la neutralidad y la compartición incluso dentro del hogar para que el proveedor de servicio compita dentro del hogar por el cliente final. Yo creo que es una muy buena noticia y habla bien del desarrollo del mercado. Eso también fue parte de la conversación, la neutralidad tecnológica. Eh, es curioso, ¿no?, que no todos en este tema en particular eh, hubo consenso, es decir, no hubo el consenso suficiente en asuntos que nosotros creíamos que todo el sector eh, era de interés, ¿cierto?, relevar este principio, que si bien pero opera, ¿cierto?, por la práctica, pero no opera a partir de un principio establecido por la ley. Hoy día, la compartición de infraestructura, la convergencia tecnológica, la neutralidad, la convergencia tecnológica es otro factor determinante. Hoy día, a propósito de la evolución de las redes y la evolución, ¿cierto?, de las prestaciones y los tipos de servicio, era fundamental el poder entender por todos lo importante que era establecerlo como principio, el principio de la convergencia tecnológica. Porque es un concepto, ¿cierto?, que todos lo entienden de manera distinta. Es un concepto que permite miles de interpretaciones, pero el definirlo dentro del marco legal, el principio de la convergencia tecnológica, ¿cierto?, que te permite a ti, a partir de la tecnología, del uso, ¿cierto?, de la concesión, del concurso o de la entrega que se te entregó como concesionario, permitiéndola explotar las prestaciones y los servicios a propósito de la propia evolución de la tecnología, es un factor estratégico y determinante y de competencia y de mercados sanos. Pone las reglas del juego en materia de competitividad, de competencia y de sanidad de los mercados. Porque todas las reglas para todos de manera iguales, en las mismas condiciones, y a competir, ¿cierto?, además por la calidad o los tipos de prestación y servicios según la capacidad que tú tengas, ¿cierto?, para poder evolucionar y poder prestar esos servicios. Entonces, la compartición de infraestructura, la convergencia tecnológica, la neutralidad tecnológica, la presencia y la participación activa de los operadores neutros,
y la diplomacia digital. La diplomacia digital nosotros la hemos entendido siempre con que nuestro país, nuestra región necesita soberanía digital en términos de entenderse, de comprenderse y a partir de su propia comprensión poder participar activamente frente a los otros mercados. No necesariamente solo como un repositorio pasivo de tecnologías, un mercado inactivo, sino más bien como también un definidor de modelos y de estrategias que puedan ir a competir de manera en las mismas condiciones con los mercados norteamericanos, con los mercados asiáticos, con los mercados europeos y fundamentalmente también participar en la construcción de acuerdos y ecosistemas normativos y regulatorios en donde a América Latina le dé sentido ser parte de esas estrategias compartidas, ¿no? Hoy día lo que hemos visto hasta hoy día, cuando nosotros hemos apelado sistemáticamente a que Chile y la región, ¿cierto? Si bien no tienen agendas vinculantes o directivas vinculantes como la Unión Europea, porque además no somos la Unión Europea, eh, pero sí tenemos que avanzar en un mercado digital común, un mercado digital que nos permita abordar seriamente y de manera estratégica los temas de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? No hacer regulaciones ex antes de tener el espacio de conversación en la región. Por ejemplo, los temas de inteligencia artificial, los temas, ¿cierto? De neuroderechos o propiedad intelectual o el impacto precisamente de la inteligencia artificial en el mercado laboral, en fin. eh, en específico, la diplomacia digital, ¿cierto?, invita a una reflexión colectiva de nuestros países para poder abordar temas digitales que son estratégicos de manera común. La ciberseguridad, como les decía anteriormente, si bien puede ser opaco o no entendible por la ciudadanía en general, pero hoy día cuando a ti te están afectando, ¿cierto? O te están afectando tu banco, pasó en Chile hace muy pocos días, cuando hay ataques sistemáticos, ¿cierto?, a tu entidad financiera, ese mercado o ese banco en particular, ¿cierto? Es una empresa global. Y esa empresa global tiene oficina en Perú, tiene oficina en Ecuador, tiene oficina en Puerto Rico, tiene oficina en España, en fin, en Estados Unidos, pero tiene en América Latina que abordar los problemas de ciberseguridad ya no como la oficina afectada, sino que como empresa global. Y en eso dentro tiene que haber, obviamente, un mercado digital regional que por lo menos ponga las reglas del juego claro, ¿cierto? Conocidas, para precisamente abordar de manera comunitaria esos nuevos desafíos de la tecnología. El bajo nivel de inversión de capital y de productividad dificulta el crecimiento de América Latina y el Caribe en comparación con otros mercados emergentes y economía de desarrollo. En promedio, el 74% de los hogares urbanos de la región tienen acceso a Internet, comparado con apenas el 42% de sus contrapartes rurales. Datos del PNUD del Banco Mundial del año 2022. Esta brecha urbano-rural, que la hemos conversado también en ediciones especiales con Pepe y su equipo de 5G América, es mayor en Perú y Bolivia, dos países con enormes variaciones en topografía, subrayando el hecho de que la geografía adversa incrementa significativamente el costo de la conectividad. Digo esto porque parte del asunto estratégico que debiéramos consensuar cuando hablamos de estos temas en nuestra región es que no puede haber eh, infraestructura digital habilitante sin desarrollo y sin crecimiento. No puede haber. Es decir, nuestros gobiernos o quienes están a cargo, ¿cierto?, del aparato económico deben fijarse, ¿cierto?, como prioridad el desarrollo y el crecimiento económico en América Latina. Hoy día todavía tenemos las cicatrices de las cicatrices post pandemia y las cicatrices se están transformando en costras que nos están secando. Es decir, todavía tenemos impactos y tenemos heridas en nuestra región post pandémica. Todos los analistas
dicen que el crecimiento a mediano plazo va a ser complejo y que presenta dificultades. O sea, el crecimiento proyectado en todas las economías de nuestros países será lento. Si no hay desarrollo, si no hay crecimiento, no hay inversión en el sector de telecomunicaciones. Tampoco hay inversión sostenida en los mercados digitales. La productividad total de factores es determinante, el stock de capital, el fomentar el empleo, el crecimiento del PIB real, tienen que ser parte de la conversación de la agenda pro crecimiento. Debe haber un pacto en nuestra región, en nuestras naciones en particular, ¿cierto? Donde el eje de crecimiento económico es un factor determinante para el desarrollo de esta industria y de todas las industrias. Dentro de este marco de las agendas de procrecimiento, de proempleo, cuando uno analiza, ¿cierto?, la agenda económica de los países que han abordado este desafío de volver a crecer, eh, abordan como asunto estratégico el largo proceso de obtención de permisos para autorizar inversiones. Es decir, lo que hemos también conversado en ediciones específicas y en particulares con Pepe y su equipo, lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, la permisología, la sobreburocracia y la cultura de la tramitología. En todas las referencias de las agendas pro crecimiento, hoy día nos estamos dando cuenta que no solamente en el sector de telecomunicaciones, en el sector de la minería, en el sector logístico, en el sector portuario, la cantidad inverosímil de procedimientos que hoy día están siendo un factor limitante y las gran lomos de toro o barreras para fomentar y promover la inversión tiene que ver fundamentalmente hoy día con el sobrepapeleo o una burocracia ineficiente. Y eso tiene que ser parte, obviamente, de la agenda. Ya en particular nos podemos referir a lo que ha impactado esta sobreburocracia para el despliegue de infraestructura digital móvil y fija en nuestros países. El crecimiento es determinante, ¿no? Los países nuestros tienen que generar mayores ingresos para, uno, dar cuenta, ¿cierto?, de todas las demandas sociales y también para poder fomentar más empleo y calidad de vida. Esto se contrapone, o no necesariamente se contrapone, pero viene a dar cuenta de un sector, en particular la industria de telecomunicaciones, que es en general en América Latina y el Caribe un sector hiperregulado. Hiperregulado, cuando hacemos esta definición, no queremos decir pasar de la hiperregulación a la arregulación o no estar regulados, sino que efectivamente la evidencia, los datos te dicen que es un sector que no opera en mercados monopólicos, pero pareciera que la concepción de la regulación de origen está pensada para una industria que opera en mercados únicos. Y eso no es así. Por lo menos en el 99% de los países de nuestra región. Un sector hiperregulado desde el punto de vista que va desde el consumidor y la defensa de los derechos del consumidor. Por tanto, hay toda una arquitectura normativa regulatoria que vela precisamente por los derechos del consumidor y transita hasta un permiso municipal y un permiso, ¿cierto?, que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad. Por tanto, es el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Obras Públicas y otros que también tienen un marco regulatorio que fija, ¿cierto?, las condiciones de actuación de la industria de telecomunicaciones. Por tanto, tenemos un ecosistema regulatorio que es hiperregulado y que entre todos los que participan de esta hiperregulación no se leen, no se comprenden y ni siquiera en muchos casos saben que otros también están regulando lo mismo. Entonces es un factor determinante, ¿no? Que tiene que haber, ¿cierto?, atención y tiene que haber una verdadera comprensión sobre lo que es el modelo de negocio, las industrias que conviven dentro de estas propias industrias y la regulación y las normas. En un país, en una región que además
No solamente en Chile, ustedes ya las cifras las conocen, ¿no? Hemos pasado de 7 gigas per cápita prepandemia de la red móvil a hoy día estar en 19 gigas per cápita de la red móvil al mes. Tercer país de la OCDE en mayor consumo de datos. Eh, Pasamos de la red fija de prepandemia, de estar cerca de los 100 gigas al mes por hogar, y hoy día estamos en 750 gigas per cápita por hogar. Es decir, tenemos un aumento sostenido y en la región más del 23% promedio de aumento de tráfico, ¿no? Entonces tienes, por un lado, una tormenta perfecta, ¿no? Un sector hiperregulado, no comprensible por todos los a quienes concurren a regular, y tienes una presión por demanda que afecta el CAPEX, ¿no? Porque tienes mucho más aumento de consumo de datos, por tanto tienes que hacer además más inversión, pero como estás en un mercado competitivo, tienes, ¿cierto?, una competencia que te hace bajar los precios. Y eso obviamente que tiene impacto en los costos, tiene impacto en los ingresos, en el EBITDA, caen los ingresos, ¿cierto? Toda la estructura y los aumentos de impuestos, sin considerar ni siquiera lo que podemos conversar en un rato más que tiene que ver, ¿cierto? Por esta obsesión de las licitaciones, de las subastas por uso y acceso al espectro. Mientras Europa conversa, ¿cierto?, sobre redes híbridas, compartición de infraestructura en el borde, migración a la nube, la nubificación, hoy todavía nosotros estamos anclados no necesariamente en la vanguardia de la conversación, sino que hoy día estamos anclados en cómo resolver fundamentalmente los problemas domésticos. Es clave. Y también hemos tenido jornadas específicas sobre este tema con José y su equipo. Ahora la CEPAL hizo un tremendo esfuerzo, se pueden meter a ILAC, a la página, ¿cierto?, de ILAC de la CEPAL, que es que la mayoría de las conversaciones en nuestra región no están sobre nada. ¿Cómo así? No son parte de una estrategia de desarrollo y transformación digital, y menos de agendas digitales. Una cosa, nosotros trabajamos con el Senado en una propuesta de estrategia digital por el Parlamento, de transformación digital Chile al 2035, ¿no? Y una agenda que está amparada y anclada en los 7 pilares básicos que dice cómo pasar de Chile conectado sin brechas, tanto de cobertura, acceso y usos, a un Chile digitalizado, la digitalización de los procesos y actividades, es decir, dentro de un ecosistema digital donde está la infraestructura digital habilitante como el primer pilar, los desarrollos de las habilidades digitales, los derechos digitales, la digitalización de la economía, la digitalización del Estado, los temas de ciberseguridad y confianza digital y la gobernanza y una nueva institucionalidad dentro de un entorno normativo y regulatorio, ¿no? Dicen, ¿saben qué? Dijimos en su oportunidad, esta es la estrategia. Bueno, y esta estrategia hoy día tiene que estar anclada en agendas, ¿no? La agenda es aquella que se compromete la autoridad política, ¿no? Y saben que durante mi periodo, mi sexenio, mi cuatrienio, en materia de estos pilares, voy a avanzar con estas metas, con estos objetivos y con estos indicadores. Bueno, la mayoría de nuestros países de la región carecen de estas agendas y mucho menos carecen de esta estrategia. Hacia dónde vamos, cuál es la ruta, cuál es el camino, cuáles son los desafíos, cuál es el accountability, es decir, cómo yo voy a dar cuenta, ¿cierto?, de lo que he avanzado en materia de transformación digital. Por tanto, el gran desafío, pero ya no es un desafío, sino que es algo de perogrullo, ¿no? Y suena ya latamente abordarlo, ¿no? Es que la necesidad imperiosa de contar con esta hoja de ruta. Porque nosotros llamamos la atención porque es parte de nuestro negocio. Pero cuando vamos a hablar con el sector de minería, eso saben que queremos conocer cuál es la agenda digital minera. Países como Perú, Chile, la minería es el asunto más estratégico de nuestros países. Y Brasil. Pero vamos al Ministerio, ¿cierto?, de Silvo Agropecuario,
que es estratégico para Argentina, u otros países como Colombia, se sabe, bueno, queremos conocer cuál es su agenda digital agropecuaria y de alimentos, ¿cierto? Porque necesito que sea convergente o conocerla, ¿cierto? Precisamente para que en qué parte, ¿cierto? Podamos dialogar. Eso no ocurre. Y al no ocurrir, no existe. Entonces, eso es un factor determinante que está haciendo, ¿cierto?, que nuestros países hoy día eh, estén mucho más lentos en su tránsito y en su trayectoria. Bueno, y hay muchos otros temas que tienen que ver con las autorizaciones para el despliegue de infraestructura, los sistemas registrales, los nuevos cambios al régimen concesional, eh, la necesidad, ¿cierto?, de poder avanzar en desarrollo de habilidades digitales, la habilitación digital, como lo hemos denominado, pero fundamentalmente, con esto termino, sí, los desafíos inmediatos, además de esto, definir hojas de ruta, tienen que ver con el fomento de la alianza público-privada, y aquí tiene que haber un nuevo marco, una nueva condición de propósito. No podemos hacer alianzas público-privadas con un paradigma añoso o añejo, que nos dé cuenta de la importancia de lo público, de la misión pública, pero también donde concurre el sector privado. Y en qué condiciones vamos a hacer que ese privado, ¿cierto?, participe, y cuál es la seguridad que le damos, tanto en el fin, en el propósito, la finalidad, pero también los objetivos de las condiciones de que vamos a establecer esas alianzas. No pueden ser alianzas de titulares, tienen que ser alianzas de convicciones. Vamos a establecer estos modelos de nueva generación, alianza público-privado, para cerrar la brecha de uso y cobertura con este fin, con este propósito y con esta arquitectura de incentivos. Hay que fomentar la innovación, fundamentalmente en la financiación de todo el despliegue de infraestructura que necesitamos en nuestros países. Hay que buscar nuevas fórmulas, hay que ampliar la base de contribuyentes y de nuevos factores distintos, convergentes a lo que algunos países tienen como Fondo de Servicio Universal. En Chile existe otro modelo, que es el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que aporta el Estado a través de la glosa presupuestaria del dinero público. Y la simplificación y flexibilización de la regulación, que lo habíamos dicho, el reducir los costos de despliegue, eliminar las barreras de compartición, adecuar impuestos específicos e incentivos en zonas que no tienen prestaciones de algún tipo, modelos distintos para el mundo rural, disponibilidad adecuada de condiciones razonables para el espectro. Los mercados secundarios tienen que ser una realidad, tienen que ser mucho más eficientes, no puede ser basarse, ¿cierto?, en estos modelos de subastas, fomentar la seguridad jurídica para el impulso de inversiones, reducir la carga regulatoria vinculada a la prestación de servicios de telecomunicaciones, en fin. Hay mucho que podríamos seguir conversando. Esto un poco el marco que quería compartir con ustedes, así que les deseo que tengan una excelente jornada. Va a serlo sin duda, así que muchas gracias, José y equipo, es un placer como siempre.